Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al Pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la pregunta del día. Nos envían la siguiente pregunta. Le saludo y le comento que en nuestra iglesia el pastor recibe puntualmente todos los beneficios como persona de altar que sirve a la iglesia. Me gustaría saber qué tan comprometido debe estar un pastor con el evangelismo y el de ganar almas. ¿Debe hacerlo el pastor o solo debe pastorear como tal el rebaño? Por ello, le pregunto, ¿debe el pastor hacer la función también de ser evangelista? Mi nombre es Julio César Robles de McAllen, Texas. Muy bien, estimado Julio César Robles de McAllen, Texas. Tremenda pregunta que me haces. ¿Debe el pastor hacer la función también de ser evangelista? Antes que nada, les agradezco el apoyo que le dan al pastor de su iglesia. Entiendo que tienen un pastor. Gracias. Y yo creo que esa pregunta que me haces les va a dar luz, y no solamente a ustedes, a muchas congregaciones que tienen la bendición de tener un pastor y que tienen la bendición de apoyar a su pastor. Te voy a dar respuesta cabal a tu pregunta. ¿Debe el pastor hacer la función también de ser evangelista? Esta es una pregunta muy buena, ya que parece ser que muchas iglesias malentienden la enseñanza bíblica en este punto del rol del trabajo del pastor, del ministro, del siervo. Y se escuchan comentarios como el siguiente: el pastor debería hacer más visitas para nuestra iglesia y que nuestra iglesia crezca, por eso le pagamos. Esto refleja una equivocación del desconocimiento del patrón bíblico y de los roles que el pastor está haciendo o está sirviendo en una iglesia local. Y para ello voy a ir a un pasaje principal para comprender el rol del pastor, del ministro, del siervo, del que ministra en el altar. En Efesios 4, 11 y 12, Pablo escribe lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí notamos por una parte una clara diferenciación entre el oficio del evangelista y del pastor y maestro. Dicho sea de paso, que el griego, en el original que se escribió el Nuevo Testamento, el pasaje mencionado, cuando une las palabras pastor y maestro con un solo artículo, indica que está hablando de un oficio descrito con dos palabras. ¿Por qué menciono esto? Porque algunos tendemos a interpretarlo que es maestro, y pastor. Y lo damos por sentado que es separado. Aunque quienes lo interpretan de esa manera, está bien, no hay ningún problema. Pero llegamos nosotros entonces al entendimiento de la palabra, que aquí está hablando en esta interpretación de maestro pastor, y no de dos oficios distintos, sino de uno. Aunque el que considere dos oficios distintos de pastor y maestro, o de maestro y pastor, está bien. Nosotros respetamos esa idea que comunica Pablo en esta escritura, pero lo estoy diciendo textualmente.
¿verdad? Entonces habla de maestro y pastor y evangelistas. Así podemos decir que el mismo apóstol Pablo demuestra que son dos llamados distintos de Dios. En este caso, el evangelista y el maestro pastor. O sea, porque el pastor es igual a maestro pastor y el evangelista no es igual al maestro pastor, sino el evangelista es otro ministerio. Sin duda, hay hombres que tienen un llamado muy especial, específico, al ser llamados evangelistas. Y son evangelistas exclusivos de tiempo completo, al predicar el evangelio de una manera tan sencilla, pero a la vez tan extraordinaria, con un toque, gracia divina, que las personas son conmovidas, son contritas por el pecado y pasan al altar pidiendo perdón con arrepentimiento ante Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los ha convencido de la necesidad de pedir perdón, usando la gracia, el llamado de ese hombre evangelista que está comunicando como heraldo la verdad. Hay evangelistas con ese llamado y ese respaldo, como el caso del famoso evangelista mundial Franklin Graham y otros hombres locales. Yo conozco hombres locales que realmente tienen un llamado evangelístico totalmente y quizá no son tan conocidos como el hermano Graham, pero que cumplen su rol dentro del oficio al cual fueron llamados por Dios y están en esa categoría que mencionó Pablo y que menciona en Efesios de ser evangelistas. Pero también es importante saber que todos los creyentes somos llamados a vivir, a compartir la fe, las buenas nuevas. Además que los siervos del altar, el maestro y pastor, el trabajador del altar, también somos animados a hacer obra de evangelista, aunque su llamado, su oficio, su rol sea el oficio de maestro y pastor. Entonces, el pastor también debe de evangelizar, por supuesto, pero su responsabilidad en esa área es la misma que le toca a cada integrante de la iglesia o congregación. En otras palabras, el pastor no tiene una responsabilidad especial de evangelizar, aparte del llamado como creyente que él comparte con toda su congregación. Llamados de que el predicar el evangelio y esparcirlo por todo el mundo, ese llamado es para todo creyente, que estamos llamados a predicar a toda criatura. Ahora, pero el papel y el trabajo específico que debe de hacer el pastor o el maestro pastor es el de preparar a la iglesia para que los miembros de la congregación puedan conocer y vivir su fe y alcanzar a otros a través del mensaje de las buenas nuevas. Ese es el trabajo y ese es el rol, además de pastorear a la congregación. Ahora, lo que mencioné del rol del maestro pastor nos está indicando claramente que su trabajo y su función del pastor es el de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, de acuerdo a lo que leímos de Efesios. Entonces, la obra y el trabajo pastoral debe ser específico y su trabajo específico es preparar a la congregación para hacer la obra del ministerio. Y la obra del ministerio implica Biblia y personas, es decir, la congregación. Para que el pastor comparta y enseñe a su iglesia, es con el propósito de que la congregación sea transformada a la imagen de Cristo a través del conocimiento de la palabra y que la congregación experimente crecimiento, todos como cuerpo, todos como iglesia, con doctrina, con exhortación, con principios, con valores, con conducta, con fe y muchas cosas más. La transformación y el crecimiento, que para eso está el pastor,
Es para todos, sin excepción de edades y posiciones. Y aquí es importante subrayar que la iglesia se edifica cuando cada miembro ejerce su función en el cuerpo. Es decir, en la iglesia no debe de haber un lugar para espectadores, sino que todos los miembros son necesarios, tienen una función vital para hacer reino y para llevar el mensaje a todas las naciones. Aclaro, el pastor, yo quiero aclarar aquí porque eso es muy importante. El pastor no es un trabajador contratado por la congregación para hacer la obra él solo. No. Se les agradece a las iglesias que cumplen, que apoyen en todo lo que tenga que ver con el sostenimiento y mantenimiento del siervo del Señor. Pero él no está ahí para hacer el chacho, para hacer esto, para hacer aquello, para ser el chofer, para ir a recoger a los niños, para ir a evangelizar, para barrer, limpiar el templo, para hacer... No. La función del pastor se parece más a la de un entrenador que prepara, que adiestra a la congregación para que todos trabajen y así coordinadamente se haga la obra de sembrar, y el Señor hará la obra de dar el crecimiento, como Pablo, el apóstol Pablo lo expresa en 1 Corintios 3, 6, 9, y lo voy a leer. Yo planté, dice Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. En una iglesia donde se comprende esta visión bíblica, pues habrá un crecimiento sin lugar a dudas, donde el pastor cumple su función de entrenador, de capacitador, de el que da la visión, da la enseñanza, equipa. Entonces, el pastor va a compartir la visión evangelista a la congregación, y la congregación unida será la que realice la visión. Y no solamente el pastor, sino todos. El pastor equipando, repito, la congregación preparándose, poniéndose las patitas a la fe de lo que están recibiendo, poniendo en la práctica, llevando la palabra, haciendo su trabajo, y así es como trabaja. Pero muchas personas creen equivocadamente que los pastores lo tienen que hacer todo el trabajo en la iglesia. Como repito, piensan que es el chacho de todos y de todo. Pero realmente su labor es preparar a los cristianos para que ellos hagan el trabajo. Hubo una situación en el libro de los Hechos, y creo que es un ejemplo maravilloso. La iglesia empezó a crecer, las personas empezaron a llegar, y hubo una diferencia entre las griegas y las judías, entre los miembros judíos y no judíos. Y dice la palabra, entonces, Hechos 6:2, los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios y la oración para servir a las mesas. Y entonces pues eligieron ayudantes, a hombres, a mujeres, a hombres, para ser diáconos. Pero cuando no hay una claridad del trabajo y de la función del pastor, tanto del mismo pastor como de la misma iglesia, pues entran a conflictos, hay problemas. La simple interpretación equivocada del rol del pastor ha traído consecuencias trágicas en muchos ministerios, en los que algunos pastores piensan, porque no conocen, que son ellos los que tienen que hacer todo y se sobrecargan. Y algunos miembros aprovechan esta ignorancia, este vacío, y los cargan y les exigen y le dicen: tú estás recibiendo ofrendas, diezmos, mi salario, y estás para trabajar y para servirnos. Entremos a ese entendimiento.
recobremos el ideal bíblico del trabajo unido de toda la congregación. Y vamos a ver transformaciones en nuestras iglesias como nunca antes. Ya a manera de conclusión, el pastor es el entrenador, el que va a llevar la visión, el que va a equipar, el que va a entrenar. Y los miembros, la iglesia toda, pues va a participar de ir a evangelizar, de hacer trabajo, de hacer estrategias, en oración, y yo le agrego, y ayuno. Algunos que no ayunen, respetamos. En nuestro caso, ayunamos, y a los amados allá de McAllen, pues esa es mi respuesta. Gracias por apoyar a ese siervo. Oigan, no lo carguen. No es el chacho. No es el chacho de todos y de todos. Es un siervo del Señor. Dios les bendiga mucho. Oremos por nuestros pastores. Oremos por nuestras iglesias. Oremos por las casas pastorales. Oremos por esos hombres de Dios que están al cuidado, al pendiente de la obra del Señor. Dios les bendiga muchísimo. Nos vemos. Les envío un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Hasta la próxima entrega. Bendiciones. Y te invito a que visites nuestro canal, que nos regales un like, que te registres. Si no te has suscrito, hazlo y compártenos. Bendiciones y nos vemos en la próxima. Pregúntale al pastor. Bendiciones.